con los tratamientos clásicos. Vamos a recordar rápidamente lo que hemos visto primero. Primero hablamos del viento, ¿no? Habíamos dicho que el viento es un factor patógeno del exterior, o sea, medioambiental. A eso se le denomina CLU. ¿Sí? El viento bloquea los canales. ¿No? Al bloquear los canales en su recorrido causa dolor, contractura, prurito, o sea, comezón, el dolor es móvil, con característica móvil, ¿no? Se desplaza. ¿De acuerdo? Habíamos dicho que los dolores, las contracturas que empiezan en un lugar y se van a movilizar hacia otro tejido son causadas por el factor viento, que lo encontramos en Children's Pain. También lo encuentran así en algunos textos con una X para simplificar la gráfica. Ya habíamos visto los puntos viento. Habíamos visto algunos vientos principales y los vientos accesorios, ¿de acuerdo? Que son puntos importantes para tratar enfermedades como, por ejemplo, la cefalea. Esto sería el tipo de dolor que sirven para la cefalea, la contractura muscular, la fibromialgia. ¿Sí? Principalmente en músculos y tendones. Entonces, las tendinitis, por ejemplo, son típicas respuestas de patología tipo viento. Empiezan en un lugar y se van extendiendo y el dolor llega hasta una extremidad distal. O empieza aquí en el hombro, en el cuello y se va extendiendo hacia el brazo. Ese dolor que empieza en un lugar y se mueve es siempre viento. O la contractura, no siento rigidez, dolor, tensión muscular aquí, y eso se va desplazando o va bajando por la espalda, o empieza en la cintura y baja hasta la pierna. El dolor con desplazamiento es un dolor tipo viento. ¿Y sigue la guía de los dermatomas? ¿Algo así? ¿O no? ¿O no es necesario? No necesariamente, sí podría ser también, va a generar distintas respuestas a nivel de qué espacio se encuentre. Cuando suceden golpes, contusiones, se produce viento. Los golpes, contusiones, torceduras, ¿sí? En el momento que se produce una torcedura, vamos a ver, esto está así, el pie, ¿no? Hay una torcedura. En ese momento en que se produce la torcedura, aprovecha el factor patógeno del exterior, que puede ser frío o viento, en ingresar al cuerpo, ¿no? Entonces, por producto de eso se produce la inflamación inicial, el dolor, la sensación de calor. Ese calor, esa sensación de inflamación, de hinchazón inicial, es la respuesta del cuerpo al factor patógeno, así lo describe la medicina tradicional china. Entonces, en el momento en que hay un golpe, una torcedura, una contusión, se produce viento. Habíamos dicho que el viento también podría tener dos etiologías, podría ser viento, puede ser viento del interior y del exterior. El viento del interior normalmente lo vemos a partir del Shen, particularmente de la cólera, ¿no? ¿Sí? Y el viento del exterior es por el factor climático, no sea medioambiental. Los dos procesos, tanto el viento interno como el viento externo, van a causar este tipo o empeorar este tipo de procesos, ¿no? La cefalea, la contractura, el dolor muscular.
¿Ok? Puntos importantes que habíamos visto, 20 de vesícula biliar, 10 de vejiga, 12 de vejiga, ¿sí? 21 de vesícula biliar, 15 lo íbamos a obviar, 31 de vesícula biliar para las piernas, ¿se acuerdan? 11 intestino delgado. Vemos una secuencia de puntos, anotamos unos puntos puntos vientos principales y otros secundarios. ¿En qué caso no entra el viento? ¿Digo solamente en golpes, compresiones, azules, en esos casos? No, ahorita vamos a recordar eso de 17 tipos de recalentador. Esos son los principales. ¿Qué es lo que pasa? En el Shending interior, cólera, ¿no? En el Shending exterior medioambiental se puede dar por dos procesos, ¿no? Uno por traumatismo, golpe, contusión, torceduras, y el otro por debilidad de energía Wei. Si la energía, nosotros tenemos aquí la capa en la piel, sabemos que la energía defensiva, la energía Wei, circula por debajo, ¿no? Ha pasado también por encima de manera ligera y circula por debajo de la energía defensiva. ¿Ok? Esa energía defensiva nos protege de los factores del exterior, ¿no? La energía defensiva permanentemente está presionando contra los factores del exterior. Muchos de los, algunos resfriados también son, se colocan aquí, sobre todo cuando hay flemas verdosas, procesos respiratorios. Los factores del exterior, ya hace por ejemplo viento, o sea, por ejemplo, frío o calor. Son repelidos por la energía Wei. O sea, si mi energía propia está en buenas condiciones, el factor exterior no me va a afectar mucho. Entonces, por ejemplo, yo puedo, de repente, si mi energía propia es fuerte, puedo estar de repente un poco expuesto al frío, ¿no? Si en invierno salgo con polo, normal, no pasa nada, si mi energía Wei es fuerte. Si mi energía Wei está menos fuerte, salgo y ni bien estoy expuesto al frío, me empieza a molestar la garganta, me resfrío con facilidad. Mi respuesta a los factores del exterior dependen de la energía Wei. Entonces, habíamos dicho que los factores del exterior son los factores medioambientales, el frío, el calor, la humedad, la sequedad, ¿no? Si mi energía Wei es pobre, claro, mi cuerpo no se defiende, por ejemplo, frente al frío. Cuando hace frío me duelen las articulaciones, porque ese frío encuentra un espacio por donde ingresar, o ese viento encuentra un espacio por donde ingresar, porque la energía Wei está bajita. Cuando la energía Wei baja, entonces el factor del exterior ingresa con facilidad. Entonces yo ya sé que me tengo que estar cuidando, ¿no? Me tengo que estar abrigando porque si no me da cólico, tengo que estar abrigando porque si no me da esta molestia. Ahora, esto puede ser algo... Estos son los dos orígenes, ¿no? Por un traumatismo o por una energía Wei débil. Cuando es por energía Wei débil, vamos a darnos cuenta que es repetitivo, ¿no? Entonces la persona te dice, no, sí, es que puede ser por traumatismo o por postura también. Aquí es también, que es como un punto intermedio entre... Hay personas, por ejemplo, que dicen, no, me dormí en el mueble y estoy despertado con dolor muscular. Acá otra cosa importante de la tortícolis. También es un cuadro de viento. El viento bloquea el flujo de la energía en los músculos y eso causa ese problema. Cuando te duermes el hombro se te moja. Claro, también cuando duermes en una mala posición te queda doliendo el hombro. A veces va asociado el viento al frío, sobre todo cuando es en espacios articulares.
es normal. Normalmente el viento va a preferir, va a buscar el tejido muscular. Pero también lo vemos, por ejemplo, en procesos respiratorios, ¿no? Y en algunos procesos musculares, ¿no? Perdón, articulares también. Yo sé que es un proceso viento cuando hay desplazamiento. Me comienza a doler el codo, luego el hombro. O empieza a doler el hombro y luego el dolor se extiende aquí, se extiende al cuello, luego ya no puedo mover ni el hombro ni el cuello. Se va expandiendo para que una energía, factor patógeno del exterior se desplace rápidamente, tiene que ser por factor viento. Cuando es frío solo, el progreso es lento. Por ejemplo, una artrosis de rodilla solamente por frío. Empieza doliéndome la rodilla y durante mucho tiempo me duele solamente esa rodilla. Tal vez unos años después ya me duele la rodilla y cadera. Pero pasa un tiempo, tal vez meses, tal vez años, en que se extiende el dolor. En cambio, el dolor tipo viento empieza el dolor en la rodilla, al día siguiente ya me está doliendo la cadera o el tobillo o el músculo en medio, ¿no? Entonces hay un desplazamiento, un movimiento. ¿No? Entonces aquí, lógicamente, el tratamiento va enfocado a liberar el viento, entonces puede ir punción, habíamos dicho que puede ir punción más moxa, ¿no? La moxa al final como cierre, unas 3 aproximaciones para cerrar, sobre todo en pacientes que son repitentes, ¿no? Frecuentemente están afectados por el viento. Entonces vamos a tener, hay algunos pacientes que te detallan eso, dicen, ¿no? No, es que yo ni bien me descubro, ¿no? Ahorita, por ejemplo, usaba chango, o sea, si yo salgo sin chango, me va a dar el aire, me va a dar la espalda después. No esa exposición a cambios de temperatura. O pasa también en las personas que de repente son deportistas, pero no constantes, ¿no? Dicen, no, con el cuerpo caliente salí, me pegó un duchazo frío, me puse el frío y me quedó doliendo, se me contracturó, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Vamos por lo siguiente. Puedo borrar aquí, ¿no? Sí. Entonces siempre tiene que reforzar el sistema inmunológico para tener una buena defensa. La energía, claro, la energía hoy es imprescindible a la hora de tener un buen estado de salud. ¿En qué caso se debilita? La energía Wei puede ser por varios factores, puede ser el factor. Tengan en cuenta los factores. Los factores patógenos pueden ser como una constante en los problemas de cualquier tipo, ¿no? Entonces, en la caída de la defensa de energía Wei se puede dar, por ejemplo, un factor Liu, o sea, medioambiental. Entonces, al principio mi energía es buena, ¿no? O sea, todos, no sé, pues los juveniles tenemos una buena, mediana energía Wei, pero si nos exponemos frecuentemente al factor medioambiental, o sea, estoy expuesto al frío permanentemente, ¿no? A estar con ropa húmeda, a estar con ropa mojada, ¿no? A trabajar en esas situaciones, en situaciones de repente de frío, en situaciones de mucha exposición al viento, o estoy trabajando, ¿no? Como decía, en humedad, remojado en agua, o expuesto de repente a químicos, lógicamente el factor externo va a causar una... La energía, güey, ¿no? Es como un guardián, como un ejército en el borde, ¿no? Si está protegiendo la frontera, pero permanentemente recibe ataques, se va a ir debilitando, ¿no? Como un escudo, ¿no? Poco a poco se va a ir mellando y llega un momento en el que se debilita. Es lo que muchas veces pasa. El factor alimentario. Como basar energía, ¿no? Ajá. Claro, es que es en sí una energía, ¿no? Es la energía Wei, o sea, la energía defensiva. Esa energía se puede gastar. Entonces se puede gastar por factor medioambiental, o sea, por exposición continua a factores del exterior. Yo permanentemente estoy expuesto, ¿no? A factores alimentarios. Recuerden ustedes que ¿dónde se forma la energía Wei?
en el hígado y en la vesícula biliar, ¿no? Secuencia de un proceso un poquito largo que denominamos triple recalentador, ¿no? Hay un aprovechamiento de la energía del alimento que tiene que pasar durante varios procesos para llegar a vesícula biliar e hígado, y que aquí se forme la energía Wei, en estos dos, ¿no? Entonces, para ello, el alimento tiene que ser de calidad, ¿no? El alimento tiene que ser de calidad y tienen que estar bien varios órganos, ¿no? O sea, no solamente el hígado, propiamente dicho, sino también el estómago, intestino delgado, riñón, hígado, vejiga, vesícula biliar. O sea, depende de todo el aprovechamiento del sistema digestivo. Por eso es que para este tipo de casos usamos 12 RENMAI, que es punto mu de todos los órganos, y habíamos dicho 7 RENMAI, que tonifica todo el triple recalentador inferior, ¿no? Entonces, estos dos puntos aumentan la cantidad de energía que se produce en estos dos, potenciando la generación de energía Wei. Entonces, lógicamente, también tonificando el triple recalentador, por ejemplo, con 22 de vejiga, que es el punto Shu del triple recalentador, aumento la capacidad del triple recalentador de generar energía. Si el triple recalentador está bien, se produce buena energía Wei. Y ahora, otra pregunta aquí. ¿A qué hora se genera energía Wei? Mañana, ¿De mañana? son 2, 3 de la mañana. Exacto, en el horario de hígado y la vesícula biliar, o sea, en la noche, durante la fase más tardía de la noche. Recuerden que el pulmón es de 3 a 5, antes del pulmón de 1 a 3 está el hígado, y de 11 a 1 está la vesícula biliar. Entonces, la energía Wei se forma de 11, en realidad antes de las 11 y desde las 9 de la noche, ¿no? Están los horarios de 9 a 11. ¿Quién está activo? Triple recalentador. Ahí está. De la 11 a la 1, vesícula biliar, y de la 1 a las 3, el hígado. Por eso en la fase de sueño durante esta etapa, de 9 de la mañana a 3 de la mañana, de 9 de la noche a 3 de la mañana, es importante. Aquí se consolida la energía Wei. Este es el periodo en el que hay más energía en el triple recalentador, en la vesícula biliar y en el hígado, lo que promueve, lo que estimula, potencia la formación de energía Wei. Si no sueño, problemas en el suelo. Claro, mal sueño en estos tres, mal aprovechamiento de la energía Wei. De repente mi cuerpo lo va a poder suplir al principio, pero va a pasar el tiempo y cada vez voy a tener menos capacidad de producir, de gestionar, de generar mi energía Wei defensiva. Entonces este sería un problema de origen, ¿no? O sea, este es el alimento, pero el origen. Yo tengo que comer bien, tener bien los órganos digestivos en buenas condiciones, ¿no? Y tener una buena hora de descanso. Ya no te digo, de repente, pues trabajo hasta las 10 de la noche, pero ponte de 11, no, al menos de 1 a 3 debería estar siempre dormido, porque es la hora de la que se forma la energía Wei densa del hígado. Los tienen que estar ahí. Los dos procesos. Ahora, ¿qué dicen los chinos? En el Neijin dicen eso, ¿no? El Shen va de la mano con el Wei. Entonces, estos dos van juntos. ¿Qué era el Shen? Los procesos psicoemocionales, ¿no? La mente y los sentimientos. Y el Wei son las defensas. Entonces, ellos dos van juntos, van de la mano. Cuando el Shen baja, cuando el Shen está aquejado, abrumado por alguna situación, la energía Wei se debilita. Eso está incluso comprobado, ¿no? O sea, el estado de ánimo influye en la capacidad de respuesta inmunitaria, particularmente de un tipo de células, por ejemplo, que se llaman células tequila, son casi dependientes del estado de ánimo de la persona. Entonces, el factor psicoemocional es importante para que haya
una buena energía defensiva, una buena energía Wei. Y por último, ¿no? O sea, si el Shen está calmado, la energía Wei va a estar fuerte. Si mi mente está calmada, estoy de buen humor, estoy animado, no tengo voluntad. Como dicen, ¿no? Para las enfermedades, ¿no? Si la persona tiene voluntad de su parte ¿no? de mejorarse, de luchar, de estar saludable, si el ánimo está alto, el cuerpo se repone mejor, ¿no? Tiene, incluso la expectativa de vida aumenta, hay un montón de actividades en función de eso, ¿no? Entonces es importante cuidar este aspecto. Y luego, por último, el factor hereditario, ¿no? Que es un poquito más complejo de tratar, teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay personas que nacen con inmunodeficiencias o alteraciones inmunitarias que provocan problemas. Y en este caso, ¿qué puntos podemos usar? Se usa 4 de Dumay, 3 de Dumay, 9 de riñón, principalmente, ¿no? El punto aparte del chon 4 de base. Nueve de riñón, dice, ¿no? Sí, 6 de nuestro corazón también se puede usar ahí, porque es espíritu interno. ¿Ok? Entonces ahí, hasta ahí tenemos este recordatorio, ¿no? De la energía del tratamiento del factor viento. Voy a dejar una parte aquí en la izquierda. Voy a hacer espacio para lo siguiente. Lo siguiente también, el siguiente punto también es similar. O sea, aquí estamos hablando del viento, ¿no? Se llama la técnica, vamos a ponerlo aquí arriba, liberación del viento, ¿no? Lo hemos dicho. Vamos a ver, recordar, ya lo hemos visto, la siguiente técnica se llama sudoración. La técnica de sudoración busca eliminar el factor patógeno que ya ha ingresado al cuerpo, ¿no? Entonces, teniendo aquí en cuenta esto, ese dibujito de aquí, ya se ha roto, ¿no? La capacidad defensiva del cuerpo, ¿no? La energía hoy ha estado débil por alguna razón, y digamos, aquí el frío ingresa, ¿no? El frío ingresa y va a buscar pues, el espacio más adecuado. A veces se aloja en el espacio muscular también, o en el espacio tendinoso, pero por ejemplo el factor frío va a buscar mucho el espacio articular. Pues va a empezar a causar dolor en la articulación. Pues aquí el frío se aloja y causa dolor. ¿Sí? Un dolor que además está gatillado por el frío. Entonces yo ya sé que estamos hablando de factores medioambientales, factores patógenos del ambiente que causan este dolor. ¿Y cómo lo identifico yo? Cuando el dolor está asociado a un factor del exterior. Entonces, si la persona me comenta que el dolor, el problema o la enfermedad empeora cuando hay un factor del exterior, ¿cuáles son los factores del exterior? Vamos a enumerarlos acá. Frío, viento, calor, fuego
humedad, sequedad. ¿Sí? Esas son las 6 energías del cielo. Las 6 energías que hay en nuestro entorno. ¿Sí? Entonces, ya sea que mi problema, por ejemplo, digamos, particularmente importante el tratamiento de sudoración para el frío, es particularmente bueno para el frío, para el calor, para el viento, también parcialmente para el fuego. Sí, okay. Ahí tenemos otra técnica. Entonces, si frío, viento, calor han ingresado al cuerpo, van a empeorar el proceso, van a ser los causales de una patología, de un dolor, de una enfermedad, de una condición. Entonces, por ejemplo, ¿no? El dolor articular es el más sencillo de identificar. La persona es muy particular. Cuando hace frío en invierno me duele la rodilla, empieza el problema articular. En verano casi no molesta, duele menos. En invierno empeora. Si me descubro la rodilla se empeora el dolor. Si me descubro la espalda, no he estado desabrigado, me ha dado dolor de espalda. Si es que de repente pues he estado en el frío, no me he abrigado y me da un cólico, ¿no? Con el frío, yo me abrigo, me pasa el cólico. Me puse una bolsa de agua caliente y me pasa el cólico. Entonces yo ya voy asociando un problema aquí. O con el calor me duele la cabeza, ¿no? De repente lo van a ver, es algo frecuente también. Hace calor en verano, no soporto, pero el calor me exacerba, me peor el dolor de cabeza. Entonces la patología, el dolor, la molestia está íntimamente vinculada a un factor patógeno del exterior. Entonces ahí yo digo, aquí me conviene usar la técnica de sudoración que elimina el factor patógeno. Vamos a ponerlo todo. Del exterior que ingresaba al cuerpo. El frío siempre es en el espacio articular. No, también va a aprovechar otros espacios. Por ejemplo, el frío puede entrar en el espacio, en la cavidad abdominal, en las vísceras particularmente. Entonces, por ejemplo, hay muchos cólicos vinculados al frío. Yo me abrigo y el dolor pasa. Hay cólicos menstruales que están vinculados al frío, que son patologías del frío. La persona se pone una compresa caliente y le pasa. Entonces, me va a servir para toda patología que se gatilla con un proceso del exterior. En la historia clínica está, ¿no? Hay en el cuadrito hay una parte donde hemos colocado, ¿no? ¿Qué cosa empeora el proceso, ¿no? Entonces, eso es siempre bueno preguntarle a la persona. Tengo dolor de hombro. Y ya, ¿qué pasa con el dolor de hombro, no? ¿Cuándo es peor? ¿En qué momento duele? Puede decirme, me duele todo el tiempo. Me puede decir, me duele cuando hago esfuerzos, que yo cargo peso, me duele al esfuerzo, ¿no? Con el trabajo. O me podría decir, para este caso, me duele cuando hace frío, me duele mucho en invierno, me duele cuando no me he abrigado lo suficiente, ¿no? Entonces, recordamos las puertas y las capas. Sí, simple, ¿no? Nada más las 4 capas. La parte más interna y más delicada de nuestro cuerpo, la capa más profunda, es la capa de la sangre. La sangre lleva nutrientes, pero también puede llevar factores patógenos, factores tóxicos a todo el cuerpo, ¿no? Las enfermedades de la sangre son enfermedades muy complejas, porque van a ser enfermedades sistémicas, que no encontramos solamente en un lugar, sino en todo el cuerpo. En nivel de gravedad,
en una patología le llega a las enfermedades de los órganos. Es decir, cuando un órgano se afecta gravemente, el riñón, el hígado, el pulmón, es muy complejo. Una lesión no sé, una alteración del estómago, no sé, hasta una úlcera, es un proceso progresivo que puede durar mucho tiempo, ¿no? Un problema pancreático, por ejemplo, es mucho más grave, mucho más delicado. Las enfermedades de los órganos, véase riñón, hígado, corazón, páncreas, vasopáncreas y pulmón, son enfermedades más complejas. Entonces, tiene un mayor riesgo para el paciente. Luego de eso, la siguiente capa son las vísceras, ¿no? Estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿no? Aquí son sanguíneos. Y luego, por último, está la capa de la energía Wei, la capa defensiva. Y la circulación de la energía Wei, que también encontramos aquí en las estructuras musculares, ¿no? Que son un poco anexas, ¿no? Uno con una contractura muscular puede vivir pues años, ¿no? Con un dolor muscular, con una artrosis de rodillas, uno puede vivir pues, 30 años. Causará molestias, incómodos, sí, pero no es como, si deja de funcionar tu rodilla, no es como que deje de funcionar tu riñón, ¿no? Son procesos notoriamente distintos. Entonces, los factores patógenos del exterior, medioambientales, están aquí afuera, ¿no? Los factores medioambientales están fuera y van a tratar de ingresar. La primera capa es de energía, aquí en esta zona defensiva está la energía Wei. Y luego, lo que va a suplir, lo que va a responder es energía de reserva, la energía ROM, la energía nutricia, ¿no? Esa es la energía que va a tratar de responder. Si es que la Wei es insuficiente y el factor medioambiental pasa esa línea de defensa y la enfermedad ya no está a nivel exterior, a nivel articular, sino ya, por ejemplo, en vía respiratoria, ¿no? Entonces yo me expuse al frío, empezó como un resfrío, pero ya es tos, ya es bronquitis, ya tengo flema, dificultad respiratoria, ya está pasando al siguiente nivel, ¿no? Entonces quien va reponiendo energía para responder es la energía de las vísceras primero, luego de los órganos y por último la de la sangre y de las médulas. ¿Ok? Entonces lo que hace este tratamiento, la sudoración, es aumentar el flujo de la energía del interior al exterior para eliminar el factor patógeno. Entonces dicen, buscamos energía en los órganos, que son los tesoros de la energía, y esto va a empujar hacia arriba para eliminar el factor medioambiental. ¿Sí? Particularmente desde un órgano. Vamos a transferir energía de pulmón a intestino grueso. Que si recuerdan son Yang-Ming y Taiyang. Yang-Ming y Taiying. Entonces, el pulmón transfiere energía al intestino grueso, particularmente al 4, para que tenga respuesta y empuje y desaloje a el factor patógeno del exterior. Podemos recordar que las vísceras son de naturaleza yang, desde la perspectiva de la medicina tradicional china, y los órganos son de naturaleza yin. Y recuerden que la relación yin y yang es la relación esposo-esposa. Quien tiene que salir a defender al yin es el yang. Si está viniendo de afuera un factor potencialmente pernicioso, quien tiene que salir a responder es el yang, que son las vísceras. Entonces estamos transfiriendo energía del interior hacia el exterior, como quien barre hacia afuera al intruso. Entonces el tratamiento base de la sudoración son esos dos puntos: 7 de pulmón, las 4 de intestino grueso. Entonces, siempre que haya un factor patógeno en el exterior,
que ingrese al cuerpo y causa alteración en algún tejido, ya sea articular, muscular, respiratorio, digestivo, importante, empiezo eliminando, ¿no? Estos son punto Luo y punto Yuan respectivamente, o sea, estás transfiriendo energía de adentro hacia afuera, ¿no? A eso se le conoce como la técnica de sudoración. Ahora, hay métodos: sudoración, liberación y sudoración, purificación. Cuando ingresa el frío va a bloquear el flujo de la energía. Por aquí está ingresando el frío, el flujo de la energía Wei se altera y permite el ingreso del frío otra vez. Cuando yo tengo un problema articular, cada vez que haya frío, cada vez que haya frío va a empeorar, porque ya se ha generado como una puerta de ingreso. La energía Wei tampoco va a poder responder bien, por eso es que siempre tonificar la energía Wei me va a prevenir, ¿no? Ya hemos visto los métodos hace un momento, me va a prevenir que el factor patógeno ingrese de nuevo. ¿Ok? Entonces, el frío bloquea la energía, va a generar condensación de la energía, y cuando es calor, imaginemos que por aquí ingresa el calor, lo que hace es, como el calor es yang, si la energía estaba circulando de esta manera, ordenadita, hasta este momento, aquí viene un yin yang, un canal de energía, cuando recibe el calor, la energía se va a dispersar. Ya no va a venir como un canal, como una hebra concisa, sino se dispersa. Al dispersarse no llegan suficientes nutrientes y vamos a sentir tanto dolor como sensación de bloqueo, de desconcentración, dolor de cabeza, ¿no? Cuando hay calor. Entonces, cuando la persona me dice, lo que me molesta es el frío, yo tengo que usar sudoración, liberación. Vamos a poner aquí para el factor patógeno frío. ¿Ok? Cuando se usa para el frío, vamos a usar 14 de Dumai en tonificación. Aumentamos, el 14 de Dumai regula el yang, aumentamos la cantidad de yang. Ese aumentar el flujo de yang va a repeler el factor patógeno del exterior. Y en la purificación necesitamos purificar el yang, purificar el calor. Y en el caso de la purificación del calor vamos a utilizar 4 de intestino grueso y 11 de intestino grueso. Además de estos dos, ¿no? Entonces esto sería lo primero. Punto número 1, aquí. Estos dos puntos. Luego escojo, es frío, es calor. Aquí, punto número 2. Si es una patología por frío, 14 de Dubái. Si es una patología por calor, 4 intestino grueso, 11 intestino grueso. Para que sean parejos, vamos a poner un punto más aquí. 60 de vejiga, también en tonificación. El 60 de vejiga también repele el factor patógeno, particularmente el calor. Para el frío, calor, empezamos con 7 de pulmón y 4 de intestino grueso. Eso de ahí, lo que dicen es que abre los músculos y permite que, y los poros, y permite que el factor patógeno salga. Por eso es que lo llaman sudoración, porque promueve precisamente esa sudoración, esa eliminación de factor patógeno. Se puede usar también para estimular la liberación de toxinas, por ejemplo, del organismo. ¿Ok?
Ahora, de repente, vamos a poner aquí un bonus track, de repente lo que encontramos es viento, ¿no? Puede ser viento frío, viento calor o simplemente viento. Entonces aquí lo que le hacemos es sumarle, ¿no?, los puntos que ya conocemos, 12 de vejiga, 10 de vejiga, 12 de intestino delgado, los de aquí, ¿no? Se puede usar en combinación la sudoración con la liberación del viento. ¿Sí? Siguiente. ¿Puedes repetir lo último que dijiste? Ahí va. Aparte, normalmente la liberación la vamos a encontrar descrita como tratamiento para el frío y el calor, pero a veces en estas patologías también hay presencia de viento, ¿sí? O también se puede utilizar para liberar el viento del interior. En una fibromialgia, por ejemplo, además de usar estos puntos, yo utilizaría esto de aquí, porque la sudoración permite la eliminación del factor patógeno que ya está dentro, que ya se ha realizado, por ejemplo, una artrosis, o por ejemplo una fibromialgia, o en un dolor muscular, una contractura, no sé, ¿cómo se dice? Crónica, ¿no? Entonces, aquí puedo utilizarlo. La liberación más los puntos viento, en conjunto de ambos, me van a dar una mejoría más sostenida. Profesor, el primero de rojo que es ¿Esa? sí, Defensiva. Es la capa defensiva, la capa de las vísceras, de los órganos y de la sangre y las venas. ya. Vamos a ver. Entonces, en resumen, la persona viene con un dolor cualquiera. Si me relata que el dolor se mueve, si me relata que el dolor se desplaza, si me relata que el dolor es mucho a nivel muscular o de tendones o relacionado a los músculos, a los tendones, entonces yo ya más o menos tengo la idea de que es frío, viento, perdón. Entonces, si el dolor es a nivel muscular o en la cabeza, si el dolor se desplaza, si el dolor empieza aquí en la frente y luego me agarra toda la cabeza, el cuello. Si el dolor empieza en el cuello y luego se mueve a la cabeza, o se mueve hacia los brazos, o se mueve por la espalda, se extiende, crece. Entonces yo sé que es un dolor por viento, puedo buscar mi tablita, mis apuntes, liberación del viento, eso es lo que tengo que aplicar. ¿Sí? Si el dolor de repente puede ser, si el dolor o la enfermedad está relacionado a factores del exterior, es decir, a viento, frío, calor, humedad, sequedad, ¿no? Cualquier factor del exterior, la persona me dice, no, es que cuando estoy en el frío, cuando lavo ropa, por ejemplo, a mano, yo tengo que lavar ropa a mano, cuando lavo con el frío me duelen las manos, me quedan doliendo las manos. O de lo que estaba en el frío, no sé, pues regando el jardín o haciendo algo, después de eso me quedan doliendo las rodillas, ¿no? Entonces yo digo, mira, hay una asociación directa entre el factor del exterior y el dolor. Cada vez que estoy en el frío me da el problema de respiratorio. Me viene la tos, y bueno, de ahí empeoro, ¿no? Entonces yo me tengo que cuidar del frío, ¿no? Hasta el verano tengo que andar por si acaso una chompita, un poquito abrigado, porque pasa que me dé el aire, pasa que me dé el frío y ya me enfermo. Ya, entonces ahí hay un indicador de que el patógeno está en el interior, ¿no?
Entonces necesito eliminar el factor patógeno que ya ha ingresado al cuerpo. Técnica de sudoración. Técnica de sudoración general, 7 de pulmón, 4 de intestino grueso. Pero de repente tengo una idea más clara de quién es el causante del problema. Lo más común es el frío. Lo que más vamos a ver es el frío. Y tengo que aplicar la técnica de sudoración, liberación. Coloco 7 de pulmón, 4 de intestino grueso y 60 de vejiga, por ejemplo. Eso además de lo que vaya a ponerlo, por ejemplo, para la artrosis, los puntos de rodilla. Lo que le estoy enfocando aquí es quién es el causante de ese problema. El factor patógeno es el causante del problema. Entonces lo que yo estoy haciendo es buscar eliminar. Voy a liberar un poquito de espacio, voy a borrar la parte de aquí a la derecha. Siguiente fase de la clase de hoy, el riñón. Siempre hemos hablado del riñón, sabemos que es un órgano importante fisiológicamente. El riñón filtra la sangre, elimina los excesos de sales minerales, proteínas y algunas otras sustancias, ¿no? Y es imprescindible para la vida, ¿no? Una persona que tiene insuficiencia renal, bueno, candidato para ¿cómo se llama? Diálisis. Vamos a evitar la Y de ahí las cosas tienden a empeorar un poquito. A medida de que va bajando el rendimiento, la capacidad renal, bueno, pues la expectativa de vida va bajando, ¿no? Y la calidad de vida también. Entonces el riñón fisiológicamente es un órgano muy importante, pero ahora vamos a ver energéticamente, ¿no? Este tratamiento es el tratamiento del riñón. Vamos a poner aquí grandote para que exageradamente grande para verlo. Ya. Tratamiento del riñón. Entonces, los chinos ya hacen una descripción de la función del riñón y la dividen en dos partes. Entonces vamos a tener por una parte al riñón yin y al riñón yang. ¿Se acuerdan un poquito de esa descripción? Vamos a darle un repasito. Siempre es interesante. Los chinos dicen que hay dos funciones del riñón. Una función yin, fisiológica, y una función yang, que tiene que ver más con su función energética. Entonces, la función yin fisiológica, hablábamos de la... ¿Se acuerdan cuando hablamos de la sangre? Por ahí tienen un dibujito de cómo es el análisis, la interpretación de la función, del desarrollo de la sangre desde la perspectiva de la medicina tradicional china. Recordamos rapidito, dice, ¿no? Estómago, intestino delgado e intestino grueso aportan nutrientes a la sangre, ¿no? Se absorbe a través de estos órganos, se absorben nutrientes que van a llegar a la sangre. Pero esta sangre, ¿no? Sangre es shui, ¿verdad? Así se dice sangre en chino. Esta sangre está turbia, ¿no? Porque estos nutrientes que llegan no llegan solos, llegan con otras sustancias que tienen que ser procesadas, ¿no? Entonces esto de aquí llega al hígado. Entonces el hígado tiene la función de realizar una inicial purificación, limpieza, adecuación de la sangre, ¿no? Luego el hígado le pasa esta energía al TR superior, ¿no?
donde el pulmón también está purificando la sangre del dióxido de carbono y le está aportando oxígeno, ¿no? Entonces esta sangre rica en nutrientes, ¿no? Ellos aportan sangre más nutrientes. Entonces aquí es sangre limpia de toxinas, más nutrientes. Aquí, en conjunto con el pulmón, ya no será solamente rica en nutrientes, sino rica en oxígeno, llega al corazón. El corazón es el centro de la sangre, el palacio de la sangre, ¿no? Entonces el corazón tiene dos funciones: enviar la sangre a todos los tejidos a todo el cuerpo, ¿no? Entre ellos, por aquí vamos a poner una, solamente para recordar, al vaso, que es una reserva de sangre rica en nutrientes, rica en oxígeno. Y luego tiene que hacer una segunda purificación. Entonces el corazón le envía esa sangre al riñón y el riñón la filtra y la devuelve. Entonces el riñón en esa sangre realiza un proceso de selección. Entonces habíamos dicho que las cosas, cuando se dan procesos energéticos, ¿no? Se puede producir, no, en todo proceso energético de síntesis, ¿no? Todos nuestros órganos están adecuados, están preparados para realizar un aprovechamiento de los nutrientes. Yo le doy al estómago un bolo alimenticio y el estómago, ¿qué se carga de hacer? Una síntesis, ¿no? Escojo lo bueno, dejo lo malo, pero realizo una separación. ¿No? Cuando hago una síntesis, ¿no? Podemos decir un resumen de un escrito, de algo que leo, cojo las ideas más importantes, ¿no? De repente las ideas secundarias las pongo de costado, ¿no? Yo cuando analizo, evalúo, hago síntesis de algo, escojo lo más importante y lo demás lo separo. Entonces, en ese proceso, hola, buenos días. Sí, ¿cómo está? Se produce la separación de dos procesos, ¿no? Lo ligero, ¿no? Que dicen es lo sutil, ¿no? Lo puro, y lo suave, lo turbio. Genial. Entonces aquí se produce una separación, ¿no? En cada órgano va a haber un yin, una síntesis que separa lo puro de lo turbio. Por ejemplo, aquí el hígado recibe estos nutrientes, ¿no? ¿Qué será lo puro? La sangre limpia, ¿no? Con nutrientes. ¿Y qué será lo turbio? La bilis, ¿no? A través de la bilis, el hígado excreta todas las sustancias que ha retenido, ¿no? Y las convierte además en una sustancia útil, ¿no? Entonces el riñón hace lo mismo. Esta sangre limpia sería lo puro, lo tin, y la bilis sería lo turbio, suave. Entonces el riñón, como yin, como estructura, como parte física, tiene esa responsabilidad: generar un yin y un suave, una parte pura y una parte turbia. Entonces, ¿qué será lo turbio del riñón? Ajá, la orina, ¿no? Que va a la vejiga y luego al exterior. Sangre limpia con nutrientes, ¿no? Lo que habíamos dicho hace un momentito. La parte pura del riñón, o sea, a esta parte incluso se le llama, a la orina se le denomina suo turbio shui, agua turbia, en chino. ¿Sí? La parte pura del agua, ¿no? Se denomina shen shui, o sea, agua del riñón. Esa agua que se produce, que el riñón ha filtrado, esa agua pura,
que ya es rica en nutrientes, que ha recibido el corazón, se va a distribuir a todo el cuerpo, ¿no? Va a quedar suspendida. Es lo que se denomina el líquido intersticial, ¿no? Las células están suspendidas en líquido, en agua. Si no están secas, pegaditas una a la otra, sino están sumergidas en un espacio líquido, y a través de ese espacio líquido llegan los nutrientes diluidos, ¿no? a cada una de las células. Oxígeno. El oxígeno también, ¿no? Cada uno de los componentes que los tejidos necesitan para funcionar. Entonces, ese Shen Shui, cuando se distribuye por el cuerpo, se va a convertir en algo que hemos revisado alguna vez. El Shen Shui se transforma y adopta el nombre de Yin Ye. Y acá vamos a pasarlo a color azul, que significa líquidos orgánicos. ¿De acuerdo? Toda la cantidad de agua que mi cuerpo tiene, cada uno de los órganos lo aprovecha para generar nutrientes para los tejidos que le corresponden. Así, por ejemplo, gracias a los líquidos que el hígado recibe, va a poder generar o sintetizar ciertos tipos de vitaminas que son importantes para el funcionamiento muscular. El riñón mismo va a generar el líquido para el funcionamiento correcto del cerebro, el líquido cefalorraquídeo, el líquido para las articulaciones, el líquido sinovial. Entonces, todos los líquidos del cuerpo dependen de que el riñón esté en buenas condiciones y haga una buena separación de calidad. Si el riñón Yin está bien, se elimina lo turbio, o sea, hay buena eliminación de toxinas, de excedentes, y se produce una buena calidad de líquidos orgánicos. Por ende, la sangre, la bilis, los nutrientes orgánicos que cada órgano produce van a ser de muy buena calidad. Y lógicamente, si es que eso está bien, si el riñón está funcionando bien, por ejemplo, la linfa, que es considerada un líquido orgánico, va a tener buenas condiciones también y se va a eliminar fácilmente y no va a haber retención de líquido. Entonces, el riñón Yin gobierna los líquidos orgánicos y el agua del cuerpo. Y es importante para la función diurética. De aquí para abajo, la función que siempre vemos a nivel clínico, la función diurética del riñón. El riñón agarra el agua, agarra algunas proteínas, agarra algunas toxinas, agarra algunos minerales que ya el cuerpo no necesita y los elimina al exterior a través del orina. El proceso es filtrado al riñón, ¿verdad? Pero aparte de eso, el riñón retiene en el cuerpo cierta cantidad de líquidos de determinada calidad que permite que el cuerpo funcione eficientemente, que los órganos funcionen eficientemente. Leía en un libro de bioquímica que, bueno, nosotros al ver el principio de acidez, se procede un grado de toxinas que llamamos un grado de toxemia. Y al orinar, botamos también el amoníaco. Claro. Es fuerte, el olor del orina es fuerte. Pero veía también que tanto así por fuera, o sea, por dentro la acidez hace que haya una inflamación. Pero por fuera también, me ha pasado la oportunidad cuando estaba en la pesca, me corté la mano y la orina hace cicatrizar también las heridas. También una parte también que ayuda también. Sí, pasa que por ejemplo, si bien internamente el ácido úrico, por ejemplo, una toxina que se elimina a través de la orina, a nivel externo, a nivel cutáneo, el ácido úrico, la urea, promueve la regeneración del tejido. Es un promotor de la... Lo más rápido, me ha pasado eso, de verdad. Por eso hay un montón de, por ejemplo, de pomadas para niños, para escaladuras, para ese tipo de lesiones, que son pomadas que tienen ureadín, pero es una marca incluso, ¿no? Que tiene promueve. Es fuerte, prácticamente botamos el amoníaco, ¿no? Y porque no tomamos líquido, lamentablemente se va resecando todo el riñón y hace que Claro. Una sobrecarga de trabajo al riñón. Entonces, resumiendo, voy sacando la camilla, ¿verdad?
solo con la piel. Claro, más. ¿Está bien? Sí, bueno, para ahí. Ah, sí, Cuidado, no, cuidado, cuidado. ya que va a llegar. ¿Algo más? No. Eso nada más. Entonces, eso estaba leyendo. Esa parte de. No entendí la parte que viviste, ya. ¿Qué pusiste ahí en esa parte? Ahí ya. El hígado, como órgano, recibe a través de la arteria hepática sangre, ¿verdad? Realiza procesos metabólicos del procesamiento de ciertas sustancias. Entonces, recibe sangre, como habíamos dicho, en condición turbia, sangre con nutrientes, pero que también contiene potencialmente toxinas. Entonces, el alcohol, por ejemplo, que ingresa a través de la sangre, a través de la vía alimentaria, el hígado lo procesa y lo degrada. El exceso de carbohidratos y de azúcares, quien tiene la chamba de degradarlo es el hígado. El que degrada. Entonces, muchos de esos nutrientes, muchas de esas sustancias, al pasar por el hígado, los hepatocitos los procesan y no solamente los procesan, sino los van a convertir en bilis, ¿no? Muchas de esas sustancias se van a convertir en la bilis, van a venir a depositarse en la vía biliar y luego salen al duodeno para ayudar en el proceso digestivo. Entonces, la sangre entra, ¿no?, por la arteria hepática. Entonces ese sería el aporte, ¿no? Cuando la sangre sale del hígado, ya está purificada, el hígado ha eliminado ciertas sustancias, ¿no? Entonces esa sangre que sale sería el fino, o sea, lo ligero, lo puro. En el proceso de trabajar el hígado ha generado, la síntesis del hígado ha generado un producto puro, o sea, la sangre ya purificada de toxinas. Como consecuencia de esa purificación, por el otro lado va a salir una sustancia turbia, ¿no? Porque esas toxinas no es que se desaparecen, ¿no? Tienen que ir a algún lado. Entonces vienen por aquí en forma de bilis y se excretan al duodeno, ¿no?, para que apoyen el proceso digestivo. En todos los procesos de los órganos siempre se va a producir una sustancia pura, una sustancia turbia. Entonces, en el procesamiento del hígado, de la sangre limpia de toxinas que va al resto del cuerpo es lo puro y la bilis es lo turbio. Ahora sí, vamos a borrar. Vamos a borrar. Entonces, en resumen, ¿para qué es importante el riñón? Para purificar la sangre, botar las toxinas. Vamos entonces a poner por aquí, está relacionado a la función del agua, ¿sí? El agua en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, exacto, filtrado de la sangre. O sea, la función renal, ¿verdad? La función renal, la cantidad y calidad de líquido. De líquidos y agua en el cuerpo. O sea, del riñón yin depende la cantidad y calidad de líquidos y agua que hay en el cuerpo. En los cuerpos y en los órganos. Claro, o sea, en general, en todo. Entonces, si hay deficiencia de líquido, si hay sequedad en la piel, si hay sequedad a nivel articular, no hay suficiente líquido sinovial, si hay deficiencia de líquido cefalorraquídeo, si la embarazada tiene poco líquido amniótico, es porque hay una deficiencia de riñón yin. Entonces, por ende, el riñón yin gobierna los líquidos orgánicos.
Y de los líquidos orgánicos depende que los órganos generen nutrientes para sus tejidos. Sin líquidos orgánicos no hay suficientes nutrientes para los tejidos. Cuando comienza un tejido a degenerarse, a degradarse, es porque no recibe suficiente nutrición por parte del órgano a quien le corresponde, ¿no? Eso así lo premisa la medicina tradicional china. Entonces, para que eso se dé de manera correcta, tiene que estar bien el riñón yin. O sea, el riñón yin vigila la relación del agua en el cuerpo, ¿no? El filtrado de la sangre, la función renal, la calidad y cantidad de líquidos y agua, el yin de los líquidos orgánicos. Trasladar los nutrientes. Exacto. Una pregunta, por favor. ¿El riñón duele? Muchos dicen que sí, o Claro. no. Sí. Cuando ¿Por yo... la limpieza qué? ¿Por eso? Ah, claro. O sea, por eso te iba a decir. O sea, mi mamá ha tenido una litiasis renal alguna vez. Un cólico renal. Y me dice que el dolor de parto le quedó chiquito al dolor del cólico. Wow. Sí, me dice, le comenzó a doler. ¿Es el mismo? Sí. Le comenzó a doler cuando estaba saliendo de una reunión y ella me dice, sentí como si me hubieran pegado un balazo. O sea, sentí un dolor adentro que me atravesaba. Y me dijo, o sea, lo único que pude hacer fue echarme en el piso y enrollarme y apretarme. No podía ni respirar, ni hablar. O sea, el dolor de cólico renal es durísimo. Ahora el riñón se va perdiendo la capacidad y el ser humano puede aguantar creo que hasta el 20%, que puede seguir funcionando. Pero Sí, ya comienza a colapsar porque ten en cuenta que si no hay un buen filtrado, muchas de las sustancias podemos decir, ¿no? De excedentes, ¿no? Van a quedar en el cuerpo, van a quedar en la sangre. Eso va a comenzar a generar alteración en la función de los tejidos. El fallo renal es uno de los problemas más delicados en salud, ¿no? Es un causal importante. Las clases anteriores me dijo que el riñón ve todo lo que son líquidos a base de las lágrimas, el sudor, la Exacto. saliva, el orine, ¿no? Es que exacto, eso se denominan los líquidos orgánicos, esos son los yin-yang. Claro, los chinos decían, ¿no? El hígado utiliza el yin-yang del agua, no, habíamos dicho esto de aquí, ¿no? Produce agua, shen, así con tilde, shui. O sea, agua, dicen, agua de riñón o agua madre también dicen los chinos. Entonces, esa agua que el riñón retiene le sirve a los órganos para producir sus propios nutrientes. Entonces, los chinos, claro, no había ese desarrollo a nivel de análisis químico, pero decían, no, el hígado produce lágrimas, ¿no? Entonces, cuando el yin produce lágrimas, no se refiere específicamente al producto lacrimal del ojo solamente, que también, sino a todas las sustancias que el órgano, o sea, el hígado genera para el cuerpo, ¿no? Que son importantes para el cuerpo. Eso depende de la calidad de los líquidos orgánicos, ¿no? Y del agua del riñón. Ya, vamos a ver entonces, el riñón es importante por eso. Vamos a ver el tratamiento. hacer una falla ahí puede acarrear problemas en los demás órganos, ¿no? Claro. Y bueno, El colapso del riñón provoca problemas severos. Por ejemplo, a medida que la función renal va bajando, se producen, por ejemplo, problemas a nivel neurológico por la acumulación de sustancias potencialmente tóxicas en el cerebro. Se sobrecarga el trabajo del hígado, ¿no? El riñón va a filtrar principalmente las sustancias que son hidrosolubles, que están suspendidas fácilmente en agua. Ya, vamos a ver, tratamiento, puntos importantes, estrés de riñón, ¿no? Punto tierra del riñón. A veces es difícil saber, ¿no? Cómo está cómo se va perdiendo la función del riñón, por ejemplo, al 80%, al 70%. Porque se va perdiendo ya. Sí. Ya, cada vez poquito a poco y no nos damos cuenta, o sea, será una manera de saber. Sí, Porque pasa, normalmente acusa cuando ya está un poco bajito, ¿no? Cuando ya el riñón está un poco bajo,
Normalmente se identifican en los análisis de sangre por acumulación de, por ejemplo, ciertas proteínas, acumulación de urea, de ácido úrico en el cuerpo. Y lógicamente a medida que la función renal va bajando, la orina sale un poquito, la orina va a tender a contener menos residuos. Muchas veces se da por el tema de problemas de litiasis renal, por ejemplo, crónica, ¿no? Que ya la litiasis bloquea el conducto de los nefrones, entonces los nefrones se hacen inútiles, por así decirlo, ¿no? He tenido unos amigos que han tenido problemas de hemodiálisis. ¿Es hemodiálisis? Diálisis. Sí, diálisis, claro, la hemodiálisis es el nombre más técnico, porque Igual, ¿no? tiene que ser lo que se realiza en la sangre, ¿no? Claro. Entonces hemodiálisis es la palabra completa, ¿no? Y bueno, el amigo tenía que entraba a su hemodiálisis y entraba con hemoglobina 12 y salía con hemoglobina 9 Ajá. y no podía comer esto, no podía comer otro. Ah, no, después de eso necesitan tener una vida muy, muy cuidada. Preguntándole a qué se debía lo que estaba pasando, es que ha tenido una actividad muy movida. Claro, o sea, depende mucho de los estilos de vida, del trabajo que haya sufrido el riñón. Uno de los factores importantes para la causa de lesión renal, que es muy común, es la presión alta. La hipertensión arterial daña el funcionamiento de los nefrones y, claro, causa ¿Qué otra cosa más? Presión alta, ¿qué más? el tema de presión alta, el tema de cálculos renales, el tema de infecciones renales. El miedo entra ahí. Sí, el miedo desgasta la energía del riñón. Entonces va a promover que su función fisiológica, no, el riñón tiene que atender a varias cosas energéticamente, ¿no? Entonces cuando hay, por ejemplo, estados de miedo muy continuos, desgasta mucha energía ahí y va a descuidar los otros aspectos. El poco consumo de agua. También, sí. Entonces, si la vamos copiando, vamos a empezar a hacer una pequeña pausa para vamos a atender a Salomé brevemente. Al tiempo. Consulta, ¿cómo se siente? Sí, ¿Cómo se siente la señora? ahí así, ¿verdad? Ahí ya poco a poco va mejorando. Sí, pasa que tú estás justito directo donde da el aire. Esos puntos de tratamiento, ustedes en conjunto, ¿qué me ayuda? Aquí está. El 3 de riñón es punto tierra de riñón. Los puntos tierra vigilan las estructuras. Entonces, cuando hay un problema de la forma del tejido, se utiliza punto tierra. ¿Sí? Si mi problema es con el tejido del hígado, el hígado está cirrótico, tengo que usar punto tierra de hígado. Entonces aquí, el punto tierra tonifica la función fisiológica de la estructura del riñón. El punto metal es el punto de tonificación en general del riñón. El punto agua del riñón, lógicamente por obvias razones, precisamente esta relación, esta parte del riñón tiene que ver con su función en el agua. El punto mu es el punto que tonifica la raíz yin del órgano. Y 4 de Reima es el punto que tonifica el yin general del cuerpo, particularmente el yin del aparato genitourinario. Vamos a ver. Ahora sí, mucho mejor. Ahora sí está más suelto.
bajado la espalda? ¿Ha bajado el dolor? Sí, está bajando. Aquí me pasó. Vamos a hacer una pausita ahí.